Decíamos que esta semana la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de el cáñamo y el cannabis industrial que había sido enviado por el gobierno nacional, que ya tenía media sanción del Senado, así que se convierte en ley. Hay que esperar ahora se reglamente a través del Poder Ejecutivo Nacional. Para hablar de esta cuestión estamos en línea con Diana Barreneche, que ya ha estado en contacto con nosotros, creo que el año pasado, presidenta del proyecto Cáñamo, para hablar precisamente de todo lo que se viene a partir de esta ley que ya está aprobada, ¿no?, en la Argentina. Diana, Luis Luján, Alexis Togel, Juan Carlos Guasones saludan desde la 100.1 de Comodoro. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días a todos ahí en la radio y a los oyentes que nos escuchan en el día de hoy. Sí. Un gusto poder acompañarlos de nuevo. Oyentes y televidentes tenemos, porque también salimos en vivo también por YouTube, por dos canales de YouTube, el de la radio y el del programa. Así que, bueno, Diana, esto ya es ley, fue aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Qué representa para la Argentina? Efectivamente, ya tenemos una nueva ley en la República Argentina, falta, como dijiste, la sanción presidencial, esperamos que sea pronto y después a laburar. Esto representa la creación de una nueva industria, o por lo menos el punto de vista productivo del cannabis medicinal, que ya se venía haciendo desde 2017, y para el cáñamo significa el renacimiento de una industria, y digo renacimiento porque en Argentina se cultivó cáñamo hasta 1977, hay registros de eso, había exportaciones de fibra y de semilla. Entonces, bueno, ahora lo bueno es que es una tecnología del siglo XXI, así que esperemos, sobre todo por las posibilidades que tiene el cáñamo, que signifique un empuje a una diversificación de la matriz productiva, la transición hacia materiales más sostenibles o por lo menos biodegradables, lo cual es bueno para la Argentina y para el mundo en general. Hay mucho que falta todavía, porque después de esta ley empieza, como dice, el verdadero trabajo, que es la creación del ARICAME, y con la ARICAME, que es esta agencia que se va a encargar de todas las licencias para medicinal, de las autorizaciones para cáñamo, de toda la cadena productiva, desde la semilla hasta el cultivo, hasta su cosecha, transformación, transporte, comercialización, exportación y demás. Así que veremos cómo se perfila la reglamentación. Tiene 6 meses el Poder Ejecutivo, en realidad el Ministerio, para crearse esta ARICAME y para crear la reglamentación. Así que esperamos que el 2023 venga con esta industria verde por donde se la mira. Diana, como para un poco poner a tono a los oyentes y los que nos ven por YouTube, el cáñamo, antes de esta reglamentación, ¿estaba prohibido en su uso para emprendimientos o para su plantación? Había un decreto ley de la dictadura, o sea, la 21671, que prohibía el cultivo y la siembra de cannabis, y entre paréntesis aclaraba cáñamo. Eso fue lo que le puso el fin a los cultivares de Jauregui, por ejemplo. Entonces existía solamente para el cáñamo esta prohibición, porque para, digamos, el cannabis medicinal o el cannabis estupefaciente, que es el cannabis con alto contenido de THC, estaba ya la ley de estupefacientes que prohibía la tenencia y demás. Argentina no había reglamentado el uso medicinal de este estupefaciente, sí lo hizo de otros estupefacientes, porque la verdad, si vamos a nuestro botiquín o si tenemos medicamentos en casa, hay muchos que están hechos con estupefacientes o con psicotrópicos, y eso ya tenía como un camino reglamentario administrativo, vía ANMAT, por supuesto, en la Argentina. Con el cannabis medicinal se reglamentó recién en 2017 solamente para la investigación, pero el cáñamo faltaba. El cáñamo sabemos que no tiene, o tiene muy bajo porcentaje de THC, o sea, no se persigue, su finalidad principal no es el cultivo de la flor, sino la biomasa, la fibra, las semillas, pero para lo que se llama grano. O sea, no tienen poder germinativo, sino que sirven para hacer un aceite, ya sea de tipo nutricional o de tipo industrial, o incluso para uso
veterinario en alimentación, o sea, no tiene cannabinoides el aceite de la semilla de cáñamo. No con efectos psicoactivos ni tampoco medicinales, sino para el consumo, para ingesta. Es como un aceite de oliva comestible, o sea, tiene aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, no tiene cannabinoides como sí lo tiene lo que normalmente se acuñó en la jerga, digamos, general o cultural como aceite de cannabis. Claro. En realidad es un aceite es una resina del cogollo, claro, o sea, de la flor de la planta de cannabis. Y esto es de la semilla. Diana, no vamos a entrar en detalles de todo lo que se puede hacer con el cáñamo. Para aquellos que están viendo el programa en YouTube, estamos pasando unas placas que nos facilitaron ustedes, donde muestran algunas de las cosas que se pueden hacer, y ya lo hemos hablado en este programa, que se pueden producir más de 25.000 productos a través del cáñamo industrial, desde la raíz hasta la última punta de la hoja, básicamente. Pero bueno, también hemos hablado con vos, creo que el año pasado, en relación a cómo iba avanzando el desarrollo de esta ley, y no estaban del todo conformes con cómo venía este proyecto. Y bueno, me gustaría saber cuál es la opinión en relación a lo que se aprobó, y también qué porcentaje de esta industria crees que se puede aprovechar con este proyecto, y qué es lo que faltaría por ahí reglamentar o regular para que se pueda hacer una explotación en este caso en el buen sentido, porque tiene un montón de beneficios, hasta el impacto en el medio ambiente, que es negativo por lo que vi, es decir, es positivo, pero quise decir es negativo en los valores, es un valor negativo que en lugar de contaminar genera un beneficio. Claro, es negativo los valores, pero es positivo el impacto. Entonces, ¿cuánto de esto se puede aprovechar y qué falta para que se pueda optimizar el uso integral de la planta? Bueno, muy buena pregunta. A ver, ¿qué falta? Precisamente que la ARICAME, desde el Proyecto Cáñamo, nosotros habíamos mandado unas observaciones al proyecto de ley. Nosotros sostenemos que el cáñamo es un cultivo agrícola más, por lo tanto debería ir en la vía del Ministerio de Agricultura, y las provincias son las dueñas de los recursos naturales, como ustedes saben. Entonces, queríamos que así fuera. Sabemos que es difícil porque con el cáñamo y con el cannabis viene también un cambio de perspectiva y un cambio cultural. Y cuando se le habla a la mayoría de la ciudadanía de cannabis, bueno, venimos todos con, digamos, el chip de la marihuana, del estupefaciente, de la droga, de la prohibición, de que mata, de muerte. De hecho, mucho de eso se escuchó en el recinto el jueves. Bueno, esta fue la razón que nos dijeron del Ministerio de Desarrollo Productivo, que no se animaban a dejarlo librado como al Ministerio de Agricultura, sino que empezaba por la agencia. Sí prometieron un camino diferencial para el cáñamo, vía autorizaciones y más federal. Esperamos que así sea, la verdad, porque se tienen que reactivar las economías regionales. El cáñamo, como mencionaste, y como están viendo, esas placas que pasé, las hicimos desde el Proyecto Cáñamo en el 2020, cuando empezamos con la ley de cáñamo de Mara Brauer, un poco para ilustrar qué es lo que se puede hacer con cáñamo. Y aquí hay que entender que, digamos, la raíz de la prohibición, entre comillas, digo prohibición porque las convenciones no prohíben, sino que fiscalizan, pero es como toda la propaganda mediática amarillista de la marihuana, de la droga que mata, de la juventud está en peligro, viene por raíces económicas, precisamente porque el cáñamo competía directamente con los intereses de las petroleras, de las farmacéuticas, de las papeleras. Entonces, por razones económicas se empezó a prohibir, se acuñó con, digamos, razones clasistas, xenófobas, discriminadoras. Y ahora esperamos que sea al revés, que empecemos a ver todos los beneficios económicos que trae esta planta, que vuelvo y digo, no, lo que se persigue no es la flor, sino la fibra, la semilla, la alimentación, la construcción, el papel, los bioplásticos, otra cosa, para empezar como a desmitificar todo lo que nos enseñaron, porque yo sé que es un camino que hay que recorrer, que cada argentino, argentina, cada familia también tiene que empezar a hablar, es un cambio de paradigma, así como pasó con... Sí, Diana, yo te quería consultar, ¿cómo es el tratamiento y la utilización del cáñamo en otros países? ¿Qué es lo que sucede en otros países con el cáñamo? Y en otros países depende, por ejemplo, China es la primera potencia mundial productora y exportadora de cáñamo, maneja alrededor del 70% de
el comercio de cáñamo a nivel mundial. Sí. Sabemos los valores de China y el tamaño que tiene, ¿no? O sea, competir contra eso es difícil, pero en otros países, por ejemplo, Europa del Este, Francia, Canadá, Estados Unidos, el cáñamo, como para que se entienda, en este momento es la misma especie de cannabis sativa, pero se determina o se diferencia el resto del cannabis por un porcentaje de THC. Acá en Argentina falta todavía que se determine ese porcentaje de THC. THC es el tetrahidrocannabinol, es el único cannabinoide fiscalizado, es como el que nos han enseñado que es el que pega, Claro. el que te genera los efectos, digamos, psicotrópicos. Ujú. Ahí no es el único cannabinoide que tiene la planta de cannabis, que es el único, digamos, problemático en el sentido de la fiscalización. Argentina falta todavía que se determine cuál es el porcentaje que diferencia cáñamo de cannabis y a partir de ahí obviamente tener como vías diferentes para la cultivo y la transformación. ¿Y dónde se cultiva el cáñamo? Por ejemplo, en Argentina, ¿cuáles serían las zonas de cultivo del cáñamo? Mira, Argentina tiene manuales del Ministerio de Agricultura de 1935-1940, donde se había hecho cultivo experimental de cáñamo en diferentes provincias. Ajá. Por supuesto, toda la parte de la región de La Pampa, del litoral, de incluso el norte, y hay que ver la región patagónica dependiendo del uso que se vaya a hacer. Aquí, lastimosamente, toda la genética que teníamos acá en Argentina se perdió, hasta 1977 fue que se cultivó, pero también tenemos registro, por ejemplo, de la misma latitud, obviamente del lado norte, aunque en Australia y en Nueva Zelanda también se cultiva, entonces es muy interesante ver qué genética se cultiva en estos lugares que tienen la misma latitud, digamos, de algunas provincias del sur, para ver qué se puede cultivar ahí o para qué se puede cultivar ahí. Y después cada provincia verá si, por ejemplo, lo que quiere apostar es al papel, o a los textiles, bioplásticos, o autopartes, y así. Sí, una de las últimas industrias creo que fue, no me acuerdo el nombre exactamente, pero hacían lino y cáñamo Sí. en provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, no me acuerdo, creo que fueron las últimas, que era lo usaban para textiles, ¿no? Sí, y para construcción también. Claro. Hay casas todavía en Jauregui, en provincia de Buenos Aires, muy cerca de Luján. Hay esas casas, que era un proyecto piloto que se cultivó por 20 años, igual ese proyecto piloto, pero se aprovechaba todo. Claro. Lo que quedaba del lino, del cáñamo y del algodón, porque era una algodonera, linera y después cañamera. Y hay casas todavía al día de hoy en pie, cuyos techos, o por ejemplo la cocina, la extracción de la cocina estaba hecha con cáñamo o con ese material mezcla con lino. Sí. Y siguen en pie. Entonces ahí es donde digo, si Argentina lo hizo, si hubo una industria en Argentina hasta 1977, con la tecnología que tenemos, lo que contamos hoy en día, y sobre todo los cerebros que hay acá en Argentina, en la investigación que hay acá, se puede pensar perfectamente, por ejemplo, de acuerdo a cada región, un tipo de construcción, de acuerdo al clima, de acuerdo Claro. a Sí. las particularidades. Te iba a preguntar respecto a eso. Por un lado, bueno, veíamos estas placas que generan eficiencia energética, genera un impacto positivo, de nuevo con el ambiente, genera un montón de beneficios, reducción de costos, reducción de peso, bueno, una innumerable cantidad de beneficios. Cosa que, digamos, a priori determinaría que no habría ningún motivo para no hacerlo, porque digamos, genera economía, tiene todas las virtudes prácticamente. Ahora, en relación a esta ley, ¿quiénes son los que van a poder producir o plantar, cultivar y producir cannabis en sus, cáñamo en este caso, si no es lo mismo, en sus distintas variantes, ¿no? Y en estas distintas ¿Cómo se va a diferenciar? subindustrias, subrubros, en cuanto a, ¿va a ser accesible o hay indicios de que va a estar destinado a los grandes capitales, como sucede en algunas otras ocasiones? ¿Cómo lo ves en relación a esto, a este proyecto aprobado de ley? Pues mira, aquí va a ser muy importante el seguimiento que desde la sociedad civil, no solo las organizaciones, sino los ciudadanos de a pie, como decimos, hagamos de la ARICAME y de su reglamentación, porque se nos ha prometido ser partícipes, tener, poder plantar, poder cultivar, poder comercializar, desde las cooperativas, que ha sido anunciado incluso por el ministro Culpas. Ayer de hecho hubo un
festejo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual tuve la oportunidad de pedirle precisamente esto, que sabemos, igual que hay grandes actores, grandes capitales queriendo hacerlo, es lógico, es el sistema capitalista en el que estamos, pero también queremos que esto signifique para cooperativas, para pequeños y medianos emprendedores, una posibilidad económica real. Entonces, debe haber una garantía de parte de la ICAME, digo, y del Ministerio, de acompañar a estos emprendedores, a estos pequeños productores y sobre todo a las provincias, ¿no? Que también no se queden solamente en sus ciudades estatales, sino que acompañen a los que ya vienen trabajando también en el tema medicinal y en el tema industrial, que no han trabajado, pero que tienen muchos ánimos de entrar a eso. Desde el punto de vista tuyo, Diana, el cáñamo es una oportunidad económica para la Argentina, una industria que se puede generar más allá de lo que es el cannabis, ¿no? Que podríamos hablar lo que se ha desarrollado en Jujuy a partir de la decisión del gobierno de Morales, ¿no? Exacto, sí. La verdad que Argentina, enhorabuena, esta ley es un momento difícil, muy difícil para quienes vivimos acá, también a nivel mundial, o sea, no escapamos de esa problemática, pero después de la pandemia y de tantos años de, digamos, de deficiencia económica, es una oportunidad por lo que significa y por el impacto que tendrían las diferentes industrias. Sabe, de 25.000 productos. Esos 25.000 productos vienen a ser precisamente los que sustituirían todos los productos que se hacen con hidrocarburos. Claro. Entonces, ahí es simplemente, yo apelo a la inventicia, digamos, a la viveza criolla de generar, de pensar un producto que ya esté con plástico, pero hacerlo con un bioplástico, y no solo bioplástico de cáñamo, sino que esto tiene que entrar en como que se tiene que hacer hacia una transición de volver a las fibras naturales. Bioplásticos se pueden hacer con un montón de plantas. La idea es que el cáñamo sea una más, pero esto tiene que venir acompañado por políticas públicas, porque sabemos que volver a hacer esa transición, digamos, de la matriz económica de los hidrocarburos a una matriz económica de fibras naturales va a costar. Y es aquí cuando le pedimos a los organismos estatales existentes, el INPI, el INTA, todos los que ya conocemos que tiene el Estado argentino, nacional y provincial y municipal, que acompañen este cambio, que inviertan en estas nuevas industrias, porque así como decía Belgrano, hace más de 200 años, van a traer riqueza y trabajo a la nación. Muy bien. Diana, te agradecemos muchísimo los minutos, ha sido muy nutritiva la charla para nosotros y también, por supuesto, para quienes nos están viendo a través de los canales de YouTube y también escuchando a través de la señal de la 100.1. Te agradecemos mucho, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y felicitaciones por ese cambio, además del audio, al video. Exactamente. La tecnología nos alcanzó y dentro de poco va a ser metaverso también. Si seguimos así. Vamos a estar con los avatares acá. Van a estar los avatares acá en la radio. Gracias, hasta luego.